Bien, niños, desde que empezó esta administración se ha vuelto muy de la conversación pública entre todos. El tema de la salud pública. Prometieron, ¿no?, que iba a haber ya un órgano que se iba a dedicar a atender a todos los mexicanos, sin importar si tenían seguro social, seguro médico, todos iban a poder ir a atenderse. Ya vamos por 4 años de esta administración y no lo han logrado. Eso es solamente uno de los muchos problemas que tenemos en nuestro país dentro del ámbito de la salud pública. Por eso hoy tenemos con nosotros a la doctora Sonia López, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, y al maestro Andrés Castañeda, maestro en gestión y políticas de salud, profesor de salud pública por la UNAM y coordinador de salud y bienestar en Nosotros. ¿Cómo están? Muy Qué bien, gusto, oigan, tenerlos por acá. Es un tema que ya estábamos justo platicando antes de empezar este asunto. Que si quieren vamos con lo que vimos ya con el tema de los consultorios adyacentes a farmacias, que yo no sé, justo le echaba aquí la bombita con la doctora Sonia, que yo no sé por qué de repente quisieron aventarse ese tiro, ¿no? De decir, oye, ¿por qué de la nada están sacando el tema de los consultorios adyacentes a farmacias y se están yendo contra ellos? Pues antes de entrar al aire justo, estábamos revisando el decreto de IMSS Bienestar y estábamos revisando el nuevo programa y justo estábamos viendo el Sistema Nacional de Salud Pública, donde vemos que se crea este órgano y lo que pensamos es que ahí se va a empezar a regular este tema de los consultorios adyacentes a farmacias, ¿no? Como hablábamos el otro día, no son un sistema de salud, son una resolución rápida de un problema momentáneo, ¿no? No hay un seguimiento a los pacientes, no hay un tema de expediente y un seguimiento, sistema y servicios de salud pública como tenemos en los servicios de salud, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero no fue de la nada, ¿no? Creo que todo empezó porque en la INSANUD salió los datos, que además ya habían salido igual el año anterior y años anteriores, que cada vez las personas en México usan menos los servicios públicos de salud y se inclinan por esta atención en los servicios privados, ya sea consultorios de medicina general o, cada vez de manera más importante, estos consultorios adyacentes a farmacia. Yo creo que el problema es que estamos viendo a los consultorios adyacentes a farmacia, como bien decía Sonia, que no son un sistema y que pudieran tener algunos partes negativas como una enfermedad. No es su función, ¿no? O sea, no es su función ser así el médico de cabecera de una familia. No, pero digamos, creo que el abordaje que le ha dado la autoridad a este problema es verlo como una enfermedad y no como un síntoma, que son dos cosas bien diferentes, ¿no? Cuando uno tiene diarrea, lo que tenemos que combatir no es necesariamente la diarrea, sino es qué está causando la diarrea, si hay una infección, etcétera. Y yo creo que así tendríamos que ver el tema de los consultorios adyacentes a farmacia. Es un síntoma, creo que grave, del sistema de salud, ¿no? Si vemos los consultorios de medicina general que se han venido abriendo de manera privada cada año, se abren entre 3,000 y 3,500 nuevos. En 2021 se abrieron más de 8,200. Es decir, el síntoma claramente se ha agudizado. Ciertamente, claro. Y no hace falta voltear a ver a nuestro alrededor. Y la pregunta que nos tendremos que hacer es ¿por qué? O sea, ¿por qué las personas y profesionales de salud están prefiriendo trabajar y atenderse en consultorios adyacentes a farmacia, que en general son peores condiciones que una clínica bien establecida, con seguimiento, etcétera, que está llevando a que la sociedad mexicana tomemos esa decisión? ¿Y en qué está fallando el sistema público para no ser suficientemente atractivo o satisfacer estas necesidades? En tu opinión, ¿qué puede ser? Pues mira, son muchas cosas, pero cierto es que los profesionales de salud no se han contratado más de los que se necesitan. Porque justo hubo una discusión, ¿no?, del tema de las plazas y no sé qué. ¿Pero es por falta de espacios físicos para que puedan trabajar o por falta de dinero? No, espacios hay, porque vimos cuando salió la convocatoria esta de las 14,000 y tantas plazas, muchas plazas estaban ocupadas ya, muchas plazas están vacías, están desiertas, ¿no? Pero muchas plazas son en lugares donde carecen de seguridad, ¿no? O sea, no te aseguran seguridad, o sea, a tu física, ¿no? Otras son en otro tipo de lugares. Ahora, ofertan una plaza, por ejemplo, para gastro o para endoscopista, que es algo muy, muy específico, y cuando llega resulta que es para gastro, ¿no? Que es, digamos que otra especialidad. Entonces,
pues tú eres endoscopista, entonces no tienes el aparato para hacer las cosas, ¿no? Eso pasó mucho, porque tanto el doctor Andrés como yo estuvimos haciendo mucha investigación con médicos especialistas y con gente y médicos y compañeras que aplicaron incluso yo apliqué, ¿no? Mi especialidad como tal no estaba, pero había, digamos que el tronco común para las plazas, ¿no? Entonces, había plazas en hospitales que yo sé que están ocupadas las plazas, ¿no? Entonces también es eso como, pues, ¿qué estaría pasando? Y esos son para especialistas. Y esas son para especialistas. No para médicos generales, que es los que más hay en México, ¿no? Se gradúan cerca de 17, 19 mil médicos cada año en este país. Y hay contratados menos de 100 mil médicos generales en todo el sistema público. Entonces, ¿dónde se terminan contratando estos profesionales de salud? Pues en estos espacios. Entonces, ciertamente sí, es un tema de que hay pocos profesionales de salud, pero además el sistema en sí, ¿no? Está sufriendo porque hay falta de presupuesto. O sea, por más de 10 años no ha aumentado de manera significativa el presupuesto en salud, sí las necesidades y los costos. No ha aumentado tampoco la calidad de los servicios. Es decir, una persona, o sea, el costo que implica para una persona ir a una consulta al IMSS, por ejemplo, que es uno de los mejores sistemas, etcétera, implica perder todo el día, llegar a hacer una fila, trasladarse muy lejos normalmente de donde vive la persona, ahí esperar a atender, y cuando llegue otra vez a hacer fila en la farmacia, ¿no? Después de una consulta de 15 minutos rápido por las presiones del profesional de salud, que aunque puede ser muy buen profesional, el sistema es complicado, ¿no? Sí. Y luego llega y a lo mejor no le dan la medicina, y de todas formas la persona tiene que regresar a la farmacia donde está junto al consultorio a comprar su medicina. Porque además no había el medicamento que le tocaba, que le recetaron. Justo Entonces, era lo que iba, ¿no? Cuando hay. Cuando hay, ¿no? Porque hemos visto en múltiples reportajes, y el doctor Andrés se dedica mucho a eso, de el abasto del medicamento, ¿no? Y no es una mentira, o sea, lo vimos en diferentes servicios de salud, IMSS, ISSSTE, Pemex, el que no había los medicamentos básicos de la mayoría de las enfermedades de la morbilidad de nuestro país, diabetes, hipertensión, ¿no? La mayoría de esos medicamentos es de los que vimos que no había. Entonces, como dice el doctor, y ya sin mencionar en pandemia. En pandemia, como la gente dejó de ir a las consultas, la gente dejó de ir por sus medicamentos por el miedo a contagiarse, y además que los hospitales, muchos hospitales y muchos lugares cerraron y otros se transformaron en hospitales COVID, ¿no? Por ejemplo, entonces eso también afecta. Entonces, es muy claro que los consultorios adyacentes a farmacia están ocupando un lugar que el sistema, pues de alguna manera, no ha podido pues subsanar, ¿no? O sea, no ha podido, ¿no? O que si tú le preguntas a la gente, ¿han ido a un centro de salud? Sí. Y si no llegas a X hora, ya no te tocó ficha. Ya no te tocó ficha, entonces ya no puedes pasar. Y como dice, o sea, pierdes todo el día, sacas la cita, pierdes todo el día para ir a tu consulta, para regresar, para que te den la incapacidad. Entonces, eso también a la gente, pues la cansa, ¿no? A menos que te pidan la incapacidad en tu trabajo, ¿no? Eso también es... Es una monserga eso. Exacto, eso también. Yo creo que eso también agota a las personas. De aquí yo creo que podemos ya como abrir dos cajas de Pandora, que es como el rollo de la atención, la atención a la gente en general, no a los que no son derechohabientes del IMSS, incluso con el tema del INSABI, ahora IMSS Bienestar. Y el desabasto de medicina. Si quieren, vámonos primero con el tema del INSABI, porque desde la campaña andaba diciendo el presidente de la República, ¿no?, que el seguro popular no era seguro ni popular, ¿no? Es una de sus tantas frasecillas esas acuñadas, ¿no?, con letras de bronce. ¿Servía el seguro popular? Pues el seguro popular, una de las cosas que hay que entender es que el seguro popular era una financiadora. El seguro popular era una financiadora como un seguro privado, ¿no? Okay. O sea, como un seguro médico. O sea, que tú pagas una prima y ahí... Sí, lo que pasa es que, y así se planeó, y así se concibió, y estaba pensado por niveles socioeconómicos, 3 pesos, 2 pesos, ¿no? Dependiendo tu nivel socioeconómico, y así se concibió. Nunca llegó, digamos, que a implementarse el que las personas pagaran su cuota, pero el Seguro Popular era una financiadora. Una de las cosas, y se financiaba y se les mandaba el dinero a las secretarías de salud estatales, y a través de el dinero que se mandaba de Seguro Popular se atendían pues un listado de situaciones que estaban contempladas, ¿no?, en una lista de atenciones médicas, básicamente, ¿no?, cirugías, etcétera. Y una cosa muy importante del Seguro Popular era la financiación de los gastos catastróficos. Gastos catastróficos, lo más importante, pues son los cánceres, por ejemplo, ¿no?, que son enfermedades que te cuestan una lanota, un ¿no?, dineral,
que son y además, bueno, es una de las primeras causas como de empobrecimiento o de que alguien se vuelva mucho más pobre son este tipo de enfermedades catastróficas, claro. ¿no? Entonces, creo que ahí es donde a lo mejor hemos tenido mal este concepto de pensar que el Seguro Popular tenía hospitales o tenía centros de salud. No, el Seguro Popular financiaba, el Seguro Popular mandaba dinero a los estados y los estados eran los que operaban. Decidían en qué gastar. Decidían en qué gastar, pero bueno, había dinero. De hecho, en 2014 o 15 se cambió también un poco el decreto, pues no el decreto, pero sí la ley y las reglas de operación del Seguro Popular, digamos que etiquetando el dinero para ciertas cosas, ¿no? Para que no se desviara, ¿no? Para que no se nos pusieran creativos, ¿no? Con Pues la, porque con la de entrada, gastadera. pues, de entrada, por ejemplo, el dinero. Digo, Andrés, no me lo tienes que No, decir. sí. Yo llevo aquí un ratito, he visto una cantidad de cosas. ¿No? El dinero llegaba a la Secretaría de Finanzas y después iba a la Secretaría de Salud. Entonces, bueno, pues más bien se logró cambiar que llegara a la Secretaría de Salud directo, ¿no? Entonces, eso fue o sea, yo creo que ahí es donde está esta diferencia entre el Seguro Popular. Ahora, Seguro Popular extinto 1 de enero y entra Insabi, que tampoco nunca vimos claramente las reglas de operación o cómo iba a funcionar, o si iba haciendo o si iba a seguir haciendo esta financiadora, ¿no? Y ahora vamos a ver qué va a pasar con IMSS Bienestar, que IMSS Bienestar es IMSS Bienestar es un programa que tiene 43 años, que surge para atender en los lugares donde no hay nada, o sea, no hay Secretaría de Salud, no hay IMSS, no hay ISSSTE, ¿no? O sea, en estas zonas donde no hay otros tipos de servicios, ¿no? Entonces ahora el IMSS Bienestar pasa a ser lo que era Seguro Popular o lo que era Insabi, ¿no? Y eso es lo que pues están cocinando, digamos, Ya, ¿no? vamos a ver. Oye, Andrés, Sí. ¿por qué crees que fracasó el proyecto del Insabi? Creo que nunca fue un proyecto real, ¿no? O sea, el Insabi nace para quitar el Seguro Popular, pero sin claridad de qué iba a hacer. O sea, nunca se tuvieron estas reglas de operación claras, objetivos concretos, ni siquiera si uno analiza el organigrama de quienes integran el Insabi hoy, pues como que no hace mucho sentido con los objetivos de exactamente qué se quería conseguir, ¿no? Creo que terminó funcionando con una figura de transición y hoy con este nuevo anuncio del órgano público descentralizado del IMSS Bienestar, que va a integrar también las funciones del programa que platicaba Sonia, hay un poco de esperanza, por lo menos en el sentido de que hay claridad ahora de cómo va a funcionar, quiénes van a ser los responsables, cuáles son los objetivos, a través de qué mecanismos, y eso es una buena noticia. Ahora, descentralizar el modelo, que eso es lo que recentralizar, porque el modelo de salud, como bien decía Sonia, estaba descentralizado. Quienes atendían a las personas eran los servicios estatales de salud, las personas que no tenían seguridad social, además del IMSS Bienestar que atendían estas zonas donde decía Sonia. La mayoría de las personas que no tenían seguridad social se atendían a través de los mecanismos de salud, de los sistemas de salud de los estados, que eran financiados con el Seguro Popular. Establecer ese modelo nos tomó más de 10 años en México, ¿no? Del 84 a finales de los 90. Ahora se busca recentralizar, o sea, hacer este proceso al revés, que probablemente puede ser un poquito más rápido, pero de todos modos no se va a dar de un día para el otro. Son muchísimas contrataciones, muchísimos inmuebles que hay que literalmente cambiar de dueño, cambiar de jefe, etcétera, y eso va a ser un proceso complicado, habrá que homologar y se corre el riesgo. Tiene creo que ventajas y desventajas de esta recentralización. Hay quienes están completamente en contra, quienes están a favor, etcétera. Pero creo que dos cosas que son muy importantes que habrá que cuidar con el modelo que sea es uno, que no todas las necesidades de salud son iguales en todos lados. Es decir, no podemos planear una propuesta para la Ciudad de México. Sí, no puede ser monolítica, ¿no? No. No, pues que esto un poco se resolvía, más o menos, a través de que la responsabilidad se dividiera en 32. Los estados, ¿no? ajá. Ahora, esto se centraliza y entonces habrá que cuidar que la política de salud no se dicte de manera ciega desde la ciudad hacia cualquier otro estado de la República sin entender cuáles son las necesidades. Creyendo que sabes más, ¿no? De la gente que está ahí y sabe cuáles son los padecimientos. Pues sí, es que lo que pasa en Nuevo León no es lo que pasa en Chiapas o en Campeche, ¿no? O sea, donde estaba yo revisando que, por ejemplo, en Campeche han bajado mucho las coberturas de vacunación, ¿no? Entonces, pues tendrías que focalizarte en eso y mientras Acabas de darle otro tema, me lleva la que... Vamos a tener que volver a invitarlo. Vamos a tener que hacer otro programa. Sí, me lleva Bueno, perdón, te interrumpí. No. O sea, pero me refiero, no, lo que es muy claro es que
el país no es homogéneo, el país es muy heterogéneo. Y eso era, o sea, cada estado y cada secretaría era responsable de la salud de sus pobladores. Entonces, por ejemplo, en lugares donde hay una mayoría de población indígena, pues tenían programas dirigidos para esta población en los idiomas, ¿no? Que ahora vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Ahora, una cosa que tiene IMSS Bienestar, por ejemplo, es que tiene reglas de operación. Entonces, al tener reglas de operación Ya es de que ahí vamos de gana. pues Sí, ya, ¿no? tiene, Claro. ya tienes las reglas del juego Está cañón que establecidas. Hasta eso ya decimos, bueno, algo que debe hacer 4 básico años es como- después, ¿no? O sea, 4 años nos tardamos. ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa es muy importante de saber quién tiene acceso, quién va a estar asegurado, qué coberturas voy a tener con eso, ¿no? O sea, qué coberturas son las que... Y que o sí, sea, que no. yendo al IMSS Bienestar, ¿a qué tengo derecho? ¿Qué es lo que me cubre? ¿No? Eso es una de las cosas más importantes. Y el otro día estuvimos justo el doctor y yo en un otro foro y decíamos, se mide en, no es el número de gente que está afiliada, sino el número de gente afiliada y que tiene acceso a los servicios, ¿no? O sea, no, pues tenemos 50 millones de afiliados. Ah, pues qué bueno, pero ¿a qué tienen acceso, no? Eso es una cosa Ese muy es el otro importante. reto, porque IMSS Bienestar tenía en 2020, por ejemplo, afiliados, más de 12 millones de personas, pero atendía, o las personas, cuando les preguntaron en el censo dónde se atendían, menos de 1 millón dijo que tenían acceso al IMSS Bienestar. Entonces, habrá que tener mucho cuidado en no confundirnos y buscar que haya un verdadero acceso. Oye, ¿y por qué hay como limitaciones en tratamientos en ese tipo de lugares? O sea, si se supone que es como de, oye, si es para todos, Porque ¿para qué luego te dicen, no, es que sabes qué, con la pata rota aquí no puedes venir? Es que el IMSS Bienestar está pensado nada más para atención como primaria y atención básica. Ah, ok. Ahora, con este nuevo decreto y con este cambio, pues tiene que crecer sus servicios. Y por eso decía Andrés, hay que crecer los servicios. Con este decreto ya tendría que atender a lo que Ya fuera. tiene que la pata rota, una pero, cirugía. pero sí hay limitaciones pero- en la atención, porque en la organización así es imposible tener centros de tercer nivel o que atiendan exactamente todo en todos lados. Además es poco práctico, Sí, sí. pero sí tiene que haber un buen primer nivel de atención, o sea, la atención primaria, la salud, que tanto se ha abogado durante muchos años a nivel internacional, implica una buena coordinación entre todos los niveles, que la salud no solo esté centralizada en hospitales, clínicas y profesionales de salud, sino que haya condiciones para crecer, desarrollarnos, etcétera, saludables, ¿no? Que esa es una deuda grandísima que tenemos en el país. Sí. O sea, hay una tremenda inequidad en cuanto a dónde vivimos, cómo vivimos Bueno, y el acceso a los y a servicios. la calidad, ¿no? Me imagino también Y a la calidad. Y luego tiene que haber, sí es cierto que hay un reto en los especialistas, pero por supuesto que hay un reto y hay profesionales que no se quieren ir a las comunidades alejadas. Claro, pero ¿por qué esto qué implica? Que muchos profesionales de salud no ganan muy bien, pero tienen 2 chambas en la ciudad, ¿no? Porque tienen la privada y tienen su atención pública. El irse a una comunidad es un reto. Y después, si no hay las condiciones de seguridad, como ya decía Sonia, Sí, dices, no. y luego, pues si voy con mi familia, ¿dónde va a estudiar mi hijo, mi hija? ¿Dónde? No, o sea, hay Como una que el serie de reclamo estaba complejidad. un poco mal ubicado, ¿no? En ese momento cuando fue esta discusión del tema de las plazas. Oigan, tenemos que ir a un corte rapidísimo. Volvemos todavía con otra discusión que no vamos a acabar todo, la neta, pero vamos a hacer nuestro mejor intento. Ahorita regresamos. ¿De qué te estás riendo? Bueno, oigan, volvemos ya con este asunto que digo, ya no nos va a dar tiempo, pero creo que lo que me importa más, al menos a mí en este momento, es el tema el rezago en la vacunación infantil. O sea, ya no estamos hablando de COVID ni nada de eso, o sea, del cuadro básico, ¿no? De ya no me sé la pentavalente y estas cosas, que hace poquito, creo que igual fue en Sanud que salió que había un rezago peor que incluso antes de la pandemia. O sea, la cosa aquí, ¿por qué vamos como los cangrejos, Andrés? Explícame, por favor. Mira, creo que estos datos del Ensanud hay que tomarlos como de la fuente que vienen, que es una buena fuente, pero tiene limitaciones, ¿no? Veíamos como que coberturas como muy bajas que nos espantaban mucho, y sí nos tenemos que espantar, pero hablamos de cobertura de varias vacunas, ¿no? Cuando le ponemos lente en qué vacunas, hay unas que no están tan peor, ¿no? Creo que eso es lo primero. Si bien México ha sido un ejemplo en el mundo por su esquema tan completo, el programa de vacunación universal ahora, sí tenemos varios años, y desde un poco antes de que entrara este gobierno, en que ha ido bajando la cobertura de varias vacunas.
Pero como son tantas vacunas, tantas enfermedades, tenemos que analizarlo cachito por cachito. La vacunación se cayó, eso sin duda, y en todo el mundo por la pandemia. Menos personas iban a los centros de salud, menos trabajadores de salud, etcétera, y eso afectó gravemente. Pero además traíamos rezagos importantes, por ejemplo, en la vacuna de contra el papiloma humano para prevenir el cáncer cervicuterino ya en las mujeres, en las niñas más grandes y otros cánceres. Se cayó brutalmente, al grado de que el año pasado casi no se pusieron ni una sola dosis. Tenemos que estar poniendo alrededor de 2 millones de dosis al año, que son 2 dosis a las niñas de entre 9 y 11 años, ¿no? En quinto de primaria. La vacuna de tétanos también se cayó brutalmente. Hemos tenido varios años en donde la BCG, la vacuna contra la tuberculosis, se cae de manera importante. Estos últimos meses en la plataforma Cero Desabasto hemos tenido muchos reportes de papás y de profesionales de salud que nos dicen: en mi centro de salud no está disponible la vacuna. En 2019 se cayó brutalmente, antes de la pandemia, la vacunación contra sarampión. No es sorpresa que en 2020 tuvimos un brote. Afortunadamente, gracias al brote, se ha aplicado a la Secretaría de Salud, se han hecho brotes y se han recuperado de manera importante las coberturas. Y hoy creo que es una muy buena noticia que se anuncia el refuerzo importante en cuanto a la vacunación contra el hexavalente, porque hubo un brote de polio, ¿no? en Estados Unidos, un caso de un adulto, y se encontró en aguas residuales en Nueva York y en Londres el virus, lo cual es muy, muy preocupante. Desde los 1990 no tenemos un caso de polio en México y eso pues no podemos permitirlo. De ahí que se anunció que ya a partir de esta semana se está aplicando refuerzos en menos de un año de vacuna hexavalente, porque sí se cayeron las vacunaciones en los años de pandemia. Entonces ahí sí teníamos un rezago y ya la Secretaría de Salud, y ahí sí hay que decirlo, lo están haciendo bien, están reforzando esa estrategia y finalmente se anunció que viene también la vacunación contra VPH después de 4 años de casi no poner vacunas. Estamos todavía muy rezagados y ojalá que le metan durísimo y se consigan todas las dosis que se necesitan. Hay algunas vacunas que no había porque la producción mundial estaba rezagada. O sea, ¿cuáles? Se fueron a la una de las cosas es que VPH, la vacuna que compra el gobierno, se dejó de producir porque en esa línea de VPH se produce otra vacuna que es la de herpes zóster, ¿no? Porque solo la produce un laboratorio. Bueno, 2, ¿no? ahora 1. Ahora 1, pero solo un laboratorio, y de hecho ese laboratorio le paga al otro las regalías, pues, por el nombre, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos viendo coberturas de vacunación mundial a niveles de no veíamos desde el 2009, o sea, estamos hablando de muchos años, ¿no? Una de las vacunas que nos habla de las coberturas nacionales e internacionales es de EPT, de difteria, tétanos, y estamos muy bajos también, ¿no? No hay estas coberturas. Una de las cosas buenas es este anuncio para poder completar esquemas de vacunación de los niños, porque más de 25 millones de niños se quedaron sin vacunas, mundialmente estoy hablando, no en México, sin vacunas que se aplican el primer año de vida debido a la pandemia, ¿no? O sea, antes de la pandemia ya teníamos problemas, pero también, o sea, con la pandemia, pues se puso de manifiesto mucho más, ¿no? ¿Cuál es el problema de no vacunar? ¿Cuál es el problema de que no haya vacunas o de no vacunar? El problema es que regresan enfermedades que no teníamos, que aumenta la mortalidad, o sea, los niños que no se morían de esas enfermedades se empiezan a morir, ¿no? Y pues surgen nuevas enfermedades, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas de no vacunar, ¿no? Y junto con pues el lavado de manos, los antibióticos y esto, las vacunas son es uno de los máximos Sí, las intervenciones más útiles y que aumentan y disminuyen la mortalidad, ¿no? Exacto. Oigan, ya no tenemos que ir, pero les agradezco a ambos, a Sonia y a Andrés, por haber venido hoy. Les prometo que les refrendamos la invitación, mano. Muy bien, muchas gracias. Se nos quedaron un poquito de cosas, igual quería hablar del tema del desabasto de medicamentos, pero pues miren, el tema ahí va a seguir. Gracias, Sonia López, la doctora Sonia López y Andrés Castañeda por haber venido. Nosotros vamos a un corte, ahorita regresamos. Gracias. ¿De qué te estás riendo?